Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas quienes ya están conectados, quienes hasta ahora están llegando. Eh, Tuvimos unos pequeñitos inconvenientes alrededor de la conexión, pero bueno, ya estamos con ustedes con todo el cariño del mundo, con un invitado súper especial. Espero ya estén ubicados bien cómodos, ya se hayan tomado algo Hola, caliente buenas tardes. Buenas de hoy en tardes Bogotá. para Así todos. que, bueno, es un placer tenerlos acá con nosotros. Por favor, quienes ya estaban allí aguardando por este momento, por favor, un saludito. Es un placer recibirlos. Con algunos problemitas de conexión para quienes hasta ahora están llegando a este espacio, pero bueno, ya estamos acá con toda la actitud y con la mejor disposición para ustedes. Vamos a llevarles un poquito de calorcito a través de las palabras de Norman para este viernes frío. Así que bienvenidos nuevamente. Y Norman, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches a todos. Muy bien, acá con ganas de estar en contacto, en conexiones, superando estas vicisitudes, pero lo importante es que aquí estamos y vamos a hacer un regalo para cada uno de los que nos escuchan. Perfecto. Entonces, nuevamente muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Para nosotros es un placer tenerte aquí, así como será un placer también para quienes te escuchan y te ven en este momento. Por favor, adelante con tu tema. Hoy estamos en el día 9 de conexiones, de 21 días de conexiones, y Norman trae un tema bien interesante. Norman, cuéntanos de qué se trata, por favor. Pues bien, nuestro tema o el día de hoy es el poder de las conversaciones en nuestras vidas. Definitivamente el arte de conversar nos puede ahorrar una cantidad de problemas, nos puede solucionar la vida de una manera tan impresionante, pero a veces creemos que conversar es exactamente igual a hablar. Creo que durante la vida nos han enseñado a hablar, más no a conversar. Y pues en este momento pues yo quiero preguntar a nuestra audiencia cuáles son esas clases de conversaciones que pueden existir. Si clasificáramos las conversaciones, ¿en cuántos tipos las clasificarían? Y más que en tipos, nosotros los seres humanos nos danzamos la vida en un mundo de conversaciones. ¿Qué nos dicen las personas? Bueno, quiero decirte que están con nosotros en este momento Carlos Barreto, que dice un fuerte abrazo para los dos, excelente tema. Diana Carolina dice buenas tardes, Pau y Normín, seguro con mucho cariño. Naidu también nos saluda, está María Emma Arroyo por acá, buenas tardes María Emma, qué rico saludarte. Lidia Patricia, buenas noches. Bueno, ya tenemos a varios amigos acá al pendiente del desarrollo de este tema tan interesante. Ok, quiero preguntar a estos amigos míos para hacerlo un poco interactivo y a todos los que nos escuchan, eh, ¿cuáles conversaciones conocen? ¿Cuáles conversaciones podemos sostener? Bueno, por acá nos siguen saludando. Yo creo que se están tomando un tiempo para poder responder a esa pregunta que requiere echarle cabeza un poquito, ¿no? Un poco, un poco. Hay diferentes clases de conversaciones eh, y si pudiéramos clasificarlas, pudiéramos empezar a abordar este tema y quiero como chequear qué hay en nuestros imaginarios sobre esos tipos de conversaciones que podemos sostener. Ok. Bueno, mientras nos van respondiendo acá nuestros amigos que están conectados, a mí se me ocurre desde lo personal, por ejemplo, que en algunas oportunidades hay conversaciones que nos restringen a tomar decisiones que consideramos muy arriesgadas. Te doy un ejemplo. Cuando tenemos una situación laboral que termina siendo un poco compleja o que no nos tiene del todo a gustos, pues terminamos pensando como, bueno, me quedo acá o puedo hacerlo de otra manera. Y pienso que dependiendo de esos mensajes que podamos decirnos o cómo podamos abordar la situación, es un determinante
para tomar una decisión y acercarse a eso que realmente te hace feliz o que te conecta o que te da paz, pero que por miedo y por eso que nos decimos, a veces preferimos más bien evitar o hacernos los locos frente a las nuevas posibilidades o nuevas oportunidades. Es mi forma de verlo. Ya nos contestaron por acá. Ok, gracias, Paulita, pero vamos a clasificar de esto que tú nos dices, vamos a clasificar y definitivamente ya hay dos clases de conversaciones que podemos ver acá. Aquellas que sostenemos con las demás personas y aquellas que callamos. Aquellas que nos atrevemos a decir, pero definitivamente hay unas que no sostenemos y como quiera que sea, nos jugamos la vida entre las conversaciones que tenemos y entre esas que callamos. Y entre esas conversaciones que sostenemos nos permiten coordinar acciones con otros o no nos permiten coordinar acciones con otros. Y es justo acá donde también quiero escuchar a nuestros oyentes. Claro que sí. Quisiera contarte que por acá nos saluda Eduardo Madero, dice buenas noches. David Bonilla dice que se corchó con la pregunta que hiciste. Creo que todavía la está procesando. Va Don bajando. Fernando, sí, está ahí procesando. Don Fernando nos saluda y Carlos Barreto tiene una respuesta para ti. Él dice, conversaciones consigo mismo, con la familia, con los miedos, con las decisiones y con la vida misma, en entender su sentido. Eso nos dice Carlos. Ok, muchísimas gracias, Carlitos. Definitivamente, en estas conversaciones que sostenemos, hay unas conversaciones que nos permiten coordinar acciones. Y desde el coaching ontológico, el lenguaje crea realidades y crea realidades en ese mundo relacional que nosotros habitamos. Y hoy quiero hablar de ese lenguaje que nos permite crear relaciones, mejorar relaciones y a veces inclusive el hecho de no saberlo hace que se fracturen nuestras relaciones. Esos 5 actos del habla los catalogamos en 5. Existen las conversaciones para enjuiciar, cargada de juicios, las que me permiten etiquetar de manera positiva o a veces de manera negativa a otras personas, a las situaciones, a los objetos. Existen otras conversaciones que me permiten describir una situación, describir un comportamiento y las llamamos afirmaciones. Existen otras que son también superpoderosas, que son las conversaciones para pedir ayuda, que los llamamos los pedidos. Existen otras en las cuales yo puedo ofrecer ayuda, que se llaman las ofertas, pero también existen otras que se llaman las promesas. Luego vamos con un último acto del habla que se llaman las declaraciones. Las 5 definitivamente generan una imagen pública de mí y me permiten coordinar acciones con otras personas. Voy a detenerme en 2 actos del habla que nos llevan a un tercero, que son los pedidos, las ofertas y las promesas. Y a veces Pau decía, ok, hay unas conversaciones que yo no me atrevo a poner. Y es que yo no me atreva por malo que soy o porque me da miedo. Es que en algún lugar de mi vida aprendí a no pedir. Y no voy pidiendo y voy llevando el mundo a cuestas por alguna razón. A veces no pedimos. Y hay muchos imaginarios en nuestra cabeza, en nuestras conversaciones del mundo interior, que hace que yo no pida ayuda. ¿Cuáles serían esos imaginarios que no me permiten pedir? Y quiero chequear acá por qué a veces yo sabiendo que debo pedir ayuda, no pido ayuda. ¿Qué habrá en mi cabeza que me limita a eso? Y quiero mirar a nuestros oyentes y a Pau, por supuesto, ¿por qué crees que a veces yo no me atrevo a pedir ayuda?
Bueno, Norma, mientras nuestros amigos nos van respondiendo esa pregunta, es inevitable no buscar en los recuerdos como de la infancia, ¿sabes? Pudimos haber crecido con un discurso que viene pues de los papás, del hogar, de los abuelos, donde de alguna manera te trazan como una línea respecto a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, yo hoy podría pensar que mucho de mi comportamiento hoy tiene que ver con eso que escuché y con lo que crecí alrededor de lo que puedo, de lo que debo, incluso de lo que merezco también. Es inevitable no irse pues para atrás, ¿no? Para la infancia un poco. Total, mi Paulita. Y eso es lo que constituye el observador que yo soy de mí mismo, de mi entorno y de quienes me acompañan. Y sin duda, cuando yo de pronto era pequeño y traté de pedir algo, de pronto obtuve una respuesta en la cual me negaron ese pedido. Y entonces voy llevando como no vuelvo a pedir porque ¿para qué? ¿Cuántos de ustedes en el trabajo, en sus relaciones de pareja, han hecho pedidos y como obtuve una negativa, no entendí que era el legítimo derecho del otro de aceptar mi pedido? Pero en especial es que a veces no sabemos pedir. Eh, y eso está atado a esas pautas de crianza. Muy seguramente a veces yo no pido porque creo que si pido, me devuelven el favor. Y eso me está vinculando con el otro. Y a veces andamos en un mundo de desconexión que yo no quiero un equilibrio entre dar y recibir. Porque a veces creo que si estoy pidiendo, me veo en la obligación que el otro me lo devuelva y eso genera un vínculo. Y a veces queremos desconectarnos de todo y del otro. Pues bien, los pedidos nos solucionarían la vida si los tenemos a la mano, porque a veces vamos más con un mundo de quejas y no hacemos un solo pedido. ¿Cuántos de nosotros a veces nos quejamos que el jefe no me tiene en cuenta, que mis compañeros hacen acciones que no me legitiman o me recargan el trabajo, o que mi pareja no me ayuda en casa? Y a veces llegamos a casa, al lugar del trabajo, con un mundo de quejas, pero un cero pedidos. Solo quejas y ni un solo pedido. ¿Cómo sería mi vida si yo hiciera pedidos, pero sobre todo supiera pedir? Y es que saber pedir es absolutamente importante. Y hay unos elementos que debo tener en cuenta cuando yo hago pedidos. Debe haber un orador que es quien pide. El primer elemento es que hay un orador que tiene una necesidad y le dirige ese pedido a un oyente. Luego el segundo elemento es un oyente. Muchos pedidos no tienen fuerza porque tiene el orador, pero no va dirigido para un oyente. ¿Cuántos de ustedes a veces llegan a la casa y simplemente expresan un deseo? Quiero que todo esté limpio. Me voy, doy una vuelta, regreso y ¿qué ha pasado? Nada. ¿Por qué? Porque no le dije, Juan se encarga de esto, Pedro de esto, María de esto. Quiero, por favor, pedir que se encarguen de esto. A veces simplemente expresamos un deseo y creemos que es un pedido. Y lo peor aún es que damos por sentado que el otro lo está aceptando. Entonces, es claro saber para quién va ese pedido. El segundo elemento es que debe haber una acción futura, algo que yo deseo que pase, porque si no lo digo, eso no va a ocurrir por sí solo. Si yo estuviera aquí con alguien y tuviera sed, pues muy seguramente el vaso no va a venir a mí solo. Debo pedírselo a alguien. Pero también debo pedir en el tiempo que quiero que eso pase. Luego, los elementos son un orador, un oyente, una acción futura y es decir, el tiempo en el que yo quiero que eso se dé. Luego, un pedido tiene la siguiente estructura. Yo quiero que hagas X en un tiempo Y.
Entonces, tiene un orador, un oyente, tiene una acción, pero tengo un tiempo en que deseo que eso pase. Muchos de nosotros a veces pedimos y simplemente, ok, quiero un vaso con agua. El otro me puede decir, sí, y me quedo acá, pero ¿qué pasa que no me trae el vaso con agua? Pero pues es que yo no fui claro en mi pedido porque no dije cuándo lo quería. ¿Cuántos de nosotros a nivel organizacional, cuando tenemos un cargo directivo, pedimos a nuestros colaboradores montones de cosas y no estipulamos ese tiempo en el que yo deseo que pase? Y claramente se traduce en una crisis de energía para mi equipo y para el que está pidiendo. Y a veces simplemente nos quejamos y esto genera insatisfacción. ¿Cuántos problemas de pareja se pudieran resolver? ¿Cuántos problemas con los hijos se pudieran resolver si sabemos pedir? Bien, ¿cómo vamos hasta el momento? Pues quiero decirte que ya todos empezaron a responder. Estaba yo aquí como pendiente en qué momento podía contarte todo lo que nos han dicho por acá. Nos dicen, tal vez hacia la primera pregunta, David Bonilla nos responde creencias, Javier dice por el miedo a que nos juzguen, Gina Patricia Palomino dice porque uno cree que todo lo puede hacer, vuelve a aparecer el miedo a ser juzgados, elementos como temor, percepción de autosuficiencia, soberbia, eso tiene que ver con el por qué no pedimos. Diana Carolina Villalba dice, y por no confiar. Eduardo nos menciona, es importante pedir ayuda y levantar la mano cuando se requiere, pero algunas veces no lo hacemos, ya sea por pena, ego, orgullo, miedo, en fin, mil conversaciones internas o mis conversaciones internas. Javier Gordillo dice, pedir ayuda es uno de los actos lingüísticos más importantes de nosotros los seres humanos. Seguramente muchas veces te dirán que no y no pasa nada. Alguna puerta se abrirá. Gina Patricia nos dice, o simplemente se nos olvida que tenemos derecho a pedir ayuda. Aparecen nuevamente los miedos, el miedo a la vulnerabilidad, por ejemplo. Nos hablan de lo importante de saber pedir y saber a quién se le pide. No todo el mundo tiene por qué atender tu pedido. Nos mencionan Quiero también, detenerme ahí un poquito, Pau, ok, porque viene el siguiente elemento. Y que tiene que ver con eso que nos está diciendo nuestro oyente, y es, a veces yo le hago los pedidos a quien no tiene la competencia para hacerlo, y es la presunción de competencia. Imaginémonos que tu pareja, y pues no nos imaginemos, es un excelente facilitador, David Bonilla, y le va muy bien en ese ámbito. Pero muy seguramente imagínate tú, Paola, que tuviste un problema con tu carro el día de hoy o quieres comprar un carro. Y vas y le pides ayuda a David frente a que te asesore para arreglar ese carro o para comprar un excelente carro. Y tú te vas, haces el consejo que él te siguió y luego vienes molesta porque el resultado no fue el que tú esperabas. Pero ¿acaso David es un excelente mecánico? ¿Acaso David tiene la competencia para asesorar en carros tal vez? Y a veces le pedimos a quien no tiene la competencia. ¿Cuántos de nosotros a veces le pedimos a nuestros hijos cosas que para su edad no tienen la competencia? O a veces le hacemos el pedido a la secretaria de mi jefe, en lugar de hacer el pedido directamente a quien tiene la competencia. Luego eso es importante saberlo. No solo el pedido de tener un orador, un oyente, una acción futura, un tiempo, sino que también debo saber a quién le estoy pidiendo, si esa persona tiene la competencia. Porque de pronto desde el infinito amor me dicen que sí. Y de pronto desde el temor al otro, al decir no, me dicen sí. Y después simplemente nos quejamos y la relación se fractura. Ese elemento es súper fundamental. Y también lo asociamos a otro elemento llamado el trasfondo de obviedad. Porque no sería obvio que yo le dijera a mi jefe que lo espero hoy en la tarde a que me lave la loza. Pues porque nuestra relación no da para ese pedido. Pero de pronto para otros sí.
Y a veces eso que es tan obvio, lo metemos en un taleguito que no nos permite identificar si realmente la relación nos permite para que yo haga ese pedido. Bien, ¿qué más están diciendo nuestros oyentes frente a estas conversaciones de pedir ayuda, Paulita? Claro que sí, yo antes de eso quería decirte que David también sabe de carros, entonces fue difícil ponerme en situación, por eso morí de risa porque decía, no, si es de carros también le preguntaría. En Ok. fin, acá hay otros comentarios y son, se requiere maximizar los detalles, no suponer y tener en cuenta la caducidad. Y te hacen una pregunta y es, ¿qué hacemos con la gente que solo pide? ¡Wow! Es importante saber si está pidiendo bien, porque es que también ahí aparece otro acto del habla y es el ser oferta. Entonces, mire que el pedido es muy poderoso porque se hace cargo de una necesidad que yo tengo y se la pongo a alguien. Pero a veces, también como yo no sé pedir, pues a veces tampoco sé ofrecer. Y a veces estoy solo en pedidos y no en ser oferta. Y ojo con este tema, porque si yo no soy oferta para alguien, desaparezco. Y es cuando yo también ofrezco ayuda. Y una oferta es poderosa cuando se hace cargo de la inquietud de quien está expresando una necesidad. ¿Cuántos de nosotros a veces no aparecemos desde las ofertas y estamos esperando a que nos descubran? ¿Cuántos tenemos tantos talentos guardados y simplemente decimos, pues que mi jefe descubra todo lo que yo tengo para dar, que mi amigo descubra, que mi pareja descubra, que mis hijos descubran esos talentos y simplemente se quedan ahí guardados para nosotros? Y así como no aprendimos a pedir, a veces no aprendimos tampoco a ofrecer. Y ese es el otro acto del habla que nos convoca el día de hoy. Ya hablamos de uno que es súper poderoso, que son los pedidos, y el otro son las ofertas. Pero quiero acá también a veces resulta que cuando yo pido o cuando yo ofrezco, a veces no soy claro en las condiciones de satisfacción. ¿Cuáles serían esas condiciones con las cuales yo quedaría tranquilo al hacer el pedido? Pero también cuando yo estoy ofreciendo, ¿cuáles serían las condiciones que yo ofrezco, en las cuales yo estoy ofreciendo esto que le estoy dando al otro? Entonces, importante que dancemos entre ese equilibrio entre el pedir, pero también el ofrecer. Y a veces no tengo ni los pedidos a la mano, pero tampoco tengo las ofertas a la mano. Es más, puedo ir desapareciendo como ser humano, porque ya después nadie me va a tener en cuenta. Y lo peor de todo es que eso se hace a nivel inconsciente. Y eso es que lo que realmente debemos empezar a tomar conciencia y a generarlo. En ese orden de ideas, quiero repasar los elementos de un pedido, porque los elementos de un pedido son también los mismos elementos de una oferta. Entonces, en una oferta, pues también hay un orador y un oyente. El orador, en el caso del pedido, es quien pide. En el caso de la oferta, es quien ofrece. Y el oyente, pues para quien va dirigido, ya sea el pedido o ya sea la oferta. Tanto pedido como oferta deben tener un tiempo. Cuando deseo que pase eso, pero sobre todo lo que deseo que pase, la acción futura. Y por ahí, de mano, las presunciones de competencia, que el otro es competente, en la oferta que yo tengo la competencia para hacerme cargo de esa necesidad, y también las condiciones de satisfacción, mirar la obviedad, la relación que me permite ofrecer eso o también pedir eso. Y por supuesto, hay uno que es crucial y es la sinceridad de mi pedido o de mi oferta. ¿Cuántos de nosotros a veces simplemente pedimos por pedir? Y ya cuando realmente necesitamos, eso no tiene eco y pone en entretela de juicio nuestra imagen pública. Y eso ocurre mucho en las organizaciones. ¿Cuántos de nosotros como jefes
pedimos simplemente para X tiempo y ponemos a correr la gente y la gente se da cuenta de eso. Y cuando la gente descubre que ese pedido no es tan sincero, mi credibilidad se ve en juego y me pasa lo del pastorcito mentiroso. Paulita, quiero mirar cómo vamos, cómo van nuestros oyentes. Sí, quiero contarte un par de comentarios que hacen nuestros amigos que están conectados. María Emma Arroyo dice, en ocasiones por la admiración que tenemos por nuestra familia y personas cercanas, hacemos el pedido, pero es por el cariño, aún desconociendo las competencias que necesitamos para llevarlo a cabo. Es un poco el ejemplo que colocabas con el tema del carro, ¿no? Creo Claro. que a María Emma le hizo bastante sentido. Soraya Margarita dice, la forma de comunicación puede ser un inhibidor o un facilitador en el pedir y recibir ayuda. Quiero detenerme ahí un segundo. Perfecto. Importante, el lenguaje que yo utilice para el pedido o la oferta depende de la relación que yo tengo con el otro. Un pedido, dependiendo si es una relación de pareja, pues habrá un lenguaje. Si es para mis hijos, habrá un lenguaje. Si es para mis amigos, un lenguaje. Pero sin duda, jefe, creo que ese por favor es importante y esa forma respetuosa con que yo a veces pido. Y a veces la forma de comunicarme, mis no verbales, a veces desde el miedito a que me digan que no, comienzo desde la revancha. Y eso marca en que el otro me diga sí o me diga no. Luego, es muy importante la forma como yo ejecuto o elaboro el pedido según el tipo de relación que tengamos. Pero importante mirar que el hecho de pedir el favor no me quita grandeza, así yo sea jefe. Bien, acá apareció un término importante y que está relacionado con la gratitud, entiendo yo. María Emma dice, ¿cuántas veces pedimos algo y no damos las gracias? A veces se nos olvida dar las gracias. Uy, Emma, por Dios, esto es importantísimo. ¿Cuántos de nosotros a veces vamos más en queja que en gratitud? Como si el otro o la vida misma tuviera la obligación de tenernos vivos, si es la vida, si es mi compañero, por más intimidad que yo tenga con alguien, ese otro alguien no está obligado a hacer nada, porque es que las gracias es gracias por lo que hiciste, no tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Y eso es absolutamente importante, la gratitud, más que a veces la queja en la que vamos por la vida. Muy Paulita, ¿qué bien. más hay por ahí? Sí, Diana Carolina nos dice algo que también acabaste de mencionar, quiere decir que está en sintonía contigo y es, hay que ser cuidadosos con lo que se ofrece, porque a veces desde el afecto o la imagen se ofrece, se convierte en promesa y después no se cumple y se rompen vínculos o credibilidad. ¡Guau! Pues justo ahí es donde entra nuestro otro acto del habla que les mencioné que íbamos a hablar, y son las promesas. Definitivamente, cuando yo hago un pedido y el otro me dice sí, automáticamente se legitima una promesa. También cuando yo hago una oferta y el otro me dice sí, ahí se configura una promesa. Por eso que dice Caro es muy importante. A veces no, como que no somos conscientes si yo puedo ofrecer esto y si estoy en la capacidad de hacerlo. O este pedido que me han hecho, yo realmente quiero hacerlo. Y esa promesa, imaginémonos que tú me pides 20,000 pesos prestados el día de hoy, con todos los pedidos, los elementos del pedido, y yo te digo, bueno, cuando me los devuelves, tú te comprometes conmigo a un tiempo, y digo, ok, sí te los presto, ahí hay una promesa. Y tú dices, sí, te los pago en tal fecha.
¿Y qué pasa si ese día llega y no tienes de vuelta mi dinero? Tu credibilidad se ve en juego. Y justo acá, pues empieza a aparecer una molestia porque me estás ocasionando un daño, porque de pronto yo contaba con ese dinero para cubrir otras cosas. Luego, cuando tú no puedes hacerte cargo una promesa, aunque ya hubieras dicho que sí, es importante que avises con tiempo para resarcir esa promesa. Y unas legítimas disculpas, un legítimo perdón puede restaurar la confianza, porque el incumplimiento de una promesa destruye la confianza. Y justo es acá donde cuántas promesas me hago yo en las conversaciones conmigo mismo el 31 de diciembre y no me las cumplo. ¿Qué pasa con mi confianza? Pues la destruyo y después digo, ¿por qué me cuesta trabajo tanto confiar en mí? Aparecer desde X lugar. Pues eso tiene que ver con las promesas que también no me cumplo a mí mismo. Luego, mira cómo nos danzamos la vida entre aquello que conversamos y no conversamos. Luego, el perdón a sí mismo también es válido. Las disculpas a mí mismo cuando yo me incumplo una promesa, chévere que las tengamos en cuenta también. Y sobre todo, las disculpas al otro. ¿Y cómo puedo reparar ese daño? Y aquí en el tema de las promesas, quiero que por favor nos quede ahí como sonando en la cabecita y es el incumplimiento de una promesa cuando alguien te dijo sí, acepto ese pedido o acepto la oferta, da origen a un legítimo reclamo, porque tú te comprometiste conmigo. Y ahí es donde yo puedo aparecer con carácter y firmeza para defender mi dignidad, para llamar al orden. Ojo, no desde el irrespeto, que muy seguramente es desde lo que yo he aprendido y muchos seres humanos hemos aprendido. Pero ¿qué pasa si el otro incumple y yo no digo nada? Pues creo que no estoy defendiendo mi dignidad. Si tú me dijiste sí, yo puedo hacer un legítimo reclamo. Pero a veces no pedimos, no ofrecemos, damos por sentado que el otro tiene que hacerlo y simplemente nos quedamos en queja. Es diferente el reclamo a la queja. ¿Ok? ¿Cómo vamos, Paolita? ¿Qué dicen por ahí nuestros oyentes? Sí, quiero decirte que Eduardo Madero dice, qué gratificante es cuando una persona es su palabra y cumple sus promesas. Considero que esto fortalece mucho las relaciones y genera confianza. Fíjate que mientras nos hablabas esto último, llegó a mi cabeza el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz y me concentré en lo importante de ser palabra, de ser tu palabra, y te agradezco si ahorita más adelante puedes ampliar el significado que tiene eso, ¿no? El ser tu palabra. David González hace una pregunta y es, ¿cómo juega el nivel de motivación a la hora de cumplir un pedido o una promesa? Bueno, pues definitivamente, David, quiero contarte que es legítimo que tú digas no o digas sí. Y eso hace parte de la libertad de nosotros como seres humanos. Si yo no estoy motivado para aceptar ese pedido, lo más legítimo conmigo y con el otro es que yo diga no. Y es que el no también es una respuesta, David. Eh, Decir sí también es una respuesta, pero a veces desde el amor y el cariño decimos sí a todo y no estamos tan motivados para hacer ese pedido. Luego, lo digno, lo justo conmigo y con el otro es que yo realmente revise si puedo decir sí o no. Y qué interesante, porque hace parte de la libertad tuya como ser humano de decir sí o no, pero también hace parte de la libertad del otro que te diga sí o no. Y mire cómo nos cuesta trabajo aceptar que yo no estoy en las decisiones del otro. Y eso también es importante porque hace parte de la libertad del otro. Y así como yo puedo decir no, puedo decir sí. Y respetar el legítimo no del otro. Claro, decir no o decir sí tiene consecuencias, pero ahí es donde como me asumo responsable de mi no o de mi sí. Bien,
Vamos a saludar a José Ricardo Martínez. Buenas noches, qué chévere tenerte por acá. Y dice, genial, le hizo bastante sentido tu respuesta. Y Eduardito dice, ahora es increíble ver cómo construir confianza requiere tanto tiempo, pero destruirla a veces requiere tan solo unos segundos. Fundamental cumplir las promesas y acuerdos generados. Yo quiero ahí detenerme y es muy fácil, y me incluyo, mirar hacia afuera cuando el otro me incumple, cuando el otro no es su palabra, cuando el otro anda en queja. Pero qué chévere que instalemos ese radar para cuando yo estoy en eso. Porque el tema es que he tratado de cambiar al resto del universo. Pero cuando yo me pregunto cómo puedo cambiar y cómo esto está operando en mí, es absolutamente poderoso. Porque es más fácil evidenciar cuando alguien no lo hace con nosotros que cuando yo realmente lo estoy haciendo. Y esa invitación que hace Eduardo es muy importante. Empezar a mirar hacia adentro. Dejemos de mirar, y me incluyo, hacia afuera. Hacia afuera no hay respuestas. Qué chévere que empecemos a entrar en el observador que somos cada uno de nosotros. Y eso es justo lo que hacemos desde el coaching ontológico, lo que hace Conexiones, lo que hago yo como coach en mis talleres individuales y en las terapias, por el coaching no es terapia, en las sesiones individuales. Es donde en esa danza de las conversaciones acompañamos o acompaño al otro a un gran darse cuenta. Porque definitivamente, si tú observas, todos tenemos casi que la película clara en esos comentarios. Pero ¿qué pasa conmigo que a veces no los aplico? ¿Qué pasa conmigo que tengo tanta insatisfacción por no saber conversar? Pero el tema es que yo no me alcanzo a dar cuenta de eso. Y eso es lo que hacemos en una conversación. Acompañarte a un gran dar que te permita acciones distintas que te lleven a resultados distintos. Creo que nadie cambia por los consejos, sino creo que todos estaríamos súper chéveres. Y es ahí el trabajo que nosotros hacemos en Conexiones. Es ahí el trabajo que yo hago desde lo individual. Y es cuando nos paramos desde el ser humano que somos para poder acompañar al otro. Y pues bienvenidos todos en este gran darse cuenta. Y qué rico poderlos tener a cada uno de ustedes también a través de Conexiones, ya sea a través de los trabajos de trabajo en grupo, talleres, que ponemos esas distinciones de coaching ontológico al servicio, pero también desde las sesiones de lo individual. Paulita, ¿qué más hay por ahí ya para ir mirando? Ya para ir cerrando, nos dice, debe haber un reconocimiento emocional propio y del otro. Por acá vamos a saludar a Brian Oquendo desde Puerto Rico. Qué delicia que nos estén escuchando y nos estén viendo desde allí. Dice Brian, Wow. excelente tema. Y plantea cosas como quién soy yo, qué hago, cómo me comporto y cómo me responsabilizo de mis acciones, no solo con el mundo, sino conmigo mismo. Wow. Y hacerse cargo de eso es lo más importante. Hacerme cargo de mis cosas y cómo yo estoy generando una relación con el otro. Mil gracias. Y antes, a todos los que nos están viendo, quiero pedir unas legítimas disculpas porque no pudimos cumplir la oferta de valor que teníamos puntualmente por unos temas de conexiones. Este tema digital y demás a veces se nos enreda y perdón por su tiempo, gracias por seguirnos acompañando y queremos seguir contando con cada uno de ustedes. Perdón, disculpas por no haber cumplido esa oferta de valor. Paulita, no sé si hay algo más por ahí que decir. Bueno, además de haber ofrecido unas disculpas, que bueno poderlo mencionar, yo también me uno a ese pedido y pues por supuesto pensé a la oferta, ok, de acuerdo a las dificultades que hayamos tenido hoy para nuestra conexión, pienso también que fue corto pero sustancioso.
Creo que mucho de lo que pudiste compartirnos es de gran valor y es de alguna manera también reflexionar alrededor de que estamos hechos de esa historia que nos contamos, de eso que nos decimos y de ese vínculo que creamos con el otro a través de la palabra. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirlo y a quienes nos ven y nos escuchan también, muchas gracias por permanecer allí y recibir de tan buena manera, vamos a decir que toda esta información y todas las posibilidades que llegan con cada uno de los conferencistas que pasan por este espacio. Norman, mil gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos y por supuesto, en Conexiones eres bienvenido siempre. Mil gracias y para todos que tengan una feliz noche. Si desean también contactarme, mi número celular es el 311-217-2305. Mi correo electrónico sancanor@yahoo.com, como si fueras a decir Sánchez Castelblanco Norman, sancanor@yahoo.com. Será un honor estar al servicio de ustedes. Mil gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Norman. Antes de que te vayas, quiero que sepas que te dan las gracias. Dicen que es un tema súper importante. Gracias por las reflexiones, gracias por las enseñanzas valiosas, gracias por ayudarnos a construir conversaciones importantes. Bueno, gratitud. Solo hay en este chat gratitud y reconocimiento por esto tan importante que nos has compartido. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias por permanecer allí. Un abrazo enorme. Por favor, arrópense un poquito que está haciendo frío. Nos vemos mañana entonces en el día 10 de 21 días de conexiones. Un abrazo enorme. Mil gracias. Mil gracias. Un abrazo para todos.